Vamos a tratar dar algunas recomendaciones para poder aprovechar las ventajas del chatbot ChatGPT que fue lanzado hace unos pocos meses, ¿no? Pero estas preguntas que nos vamos a hacer están especialmente pensadas para docentes. ¿Cómo debemos hacer uso de ChatGPT? Es decir, cómo lidiar con ChatGPT. Ah, Nos podemos nosotros preguntar algunas cosas de inicio. Por ejemplo, si ChatGPT es un servicio web, como cualquiera de los servicios web a los que accedemos, o si, por el contrario, es una tecnología que podríamos denominar disruptiva. Nuestro punto de vista es que es justamente esto último. Se trata de una tecnología disruptiva, se trata de la primera etapa, y como toda primera etapa, hay un tiempo de aprendizaje donde nos debemos familiarizar con la tecnología, aprender a usarla y despejar especialmente los temores. Estos temores, no resultan arbitrarios, son razonables, en el sentido de que se trata de, algo así como que consideraciones de lo que se tiene enfrente en realidad es una amenaza para aquello que se viene haciendo, tal como lo fueron distintos tipos de servicios web en el pasado, por ejemplo, aquellos relativos a servicios de distribución de audiovisuales o servicios de distribución de música, distintos tipos de tecnologías que fueron surgiendo con el desarrollo de la web. En el caso de ChatGPT es una nueva etapa. Podríamos nosotros decir que es el año de inicio, el año cero de los chatbots de inteligencia artificial que están a disposición del público. Esta respuesta que da el mismo chatbot, pues eh, le hice la pregunta. ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial conversacional, dialógico, desarrollado por OpenAI. Es un modelo de lenguaje amplio que usa Deep Learning para generar respuestas muy similares a las que darían las personas basadas en los inputs, es decir, las órdenes que nosotros pues indicamos. ChatGPT es entonces, para nosotros puede convertirse en un gran soporte si sabemos cómo manejarlo. Es justamente lo que queremos proponer. ¿Cómo hacerlo? Empecemos. Um, Vamos a introducir en este sentido la idea de el prompt. Un prompt es una orden. Nosotros podemos alimentar el chatbot de dos modos. Con preguntas sencillas como por ejemplo las consecuencias de la revolución industrial o eh, las características de la tecnología web HTML. Esas son preguntas sencillas. O podemos hacer un prompt. Un prompt es un conjunto de comandos. Es como que si nosotros hiciésemos distintas preguntas en una sola. Pero cada una de esas cadenas de preguntas representan operaciones. Operaciones que se van, como decíamos, concatenando. Empezamos con el prompt y continuamos entonces con lo que podría ser la orden, ¿no? Nuestra orden, entonces, siguiente es definir el problema. Para nosotros resulta muy común esto, es decir, mm, dar una instrucción que a su vez constituya un problema. Em, Vamos a aclarar esto en un momento. Luego del problema, vamos a definir un escenario como parte del problema.
Aquí en esta relación entre problema y escenario la estamos definiendo como una relación de partes, ¿no? El escenario es parte del problema. A continuación, encuadramos problema y escenario en una teoría. Definimos una teoría. Esta teoría debe tener una relación muy directa, de tal manera de que pueda encuadrar la siguiente operación. Los datos. La teoría que encuadra el problema y el escenario al mismo tiempo encuadra los datos. Nuestra siguiente operación es una regla de salida. Las reglas de salida son actividades que ya no pueden ser desarrolladas por el chatbot y que pueden ser desarrolladas como instrucción hacia nuestros estudiantes o simplemente como ejercicio que nosotros realicemos y que al mismo tiempo pues aporte algún tipo de trabajo académico que estamos realizando. El chatbot tiene limitaciones. Esas limitaciones justamente nos permiten a nosotros darle una secuencia al trabajo fuera del chatbot, aprovecharlo y luego, pues, algo así como apalancar justamente esos resultados para continuar en otro proceso, ya sea un proceso que use software o que no use software. Vamos a resumir estas etapas. Bloquear no es la solución. La solución es comprender. Paso 1. Empezar con un prompt, es decir, un conjunto de órdenes. Este conjunto de órdenes se desarrollan desde el paso B en adelante. El paso B es definir el problema. El paso C es definir el escenario. El paso D es definir una teoría. El paso E, definir los datos. Y finalmente, definir una regla con relación a lo que nos arroja el chat. Aquí tenemos nosotros un prompt diseñado. El problema. Considere los países del mundo y sus relaciones comerciales. Ese es el problema. Empezamos definiendo eso, ¿no? Si le pedimos al chat que considere justamente esto, el escenario, describa la situación del comercio mundial a inicios del año 2021 como una estructura de relaciones donde los países son nodos y sus influencias son edge o vínculos, vamos a llamar de esa manera. Los datos, incluya solamente los primeros 50 países. La teoría, apliqué a los datos la teoría del capitalismo como sistema mundo de Immanuel Wallerstein. He seleccionado esta teoría porque me parece que lo que he formulado, tanto como problema, escenarios y datos, puede organizarse según justamente estos principios. En resumen, la teoría del capitalismo como sistema mundo implica que hay países que ocupan un centro, países con una semiperiferia y países con una periferia. Finalmente, la regla de salida. Cree una tabla de 3 columnas, donde la tercera columna contenga el grado y la primera y segunda columna contenga los nodos. Plotee la tabla, es decir, nos dé un retorno, una salida de tabla que pueda ser leída en GEPI 09. Tengan en cuenta una cosa, que en la primera regla de salida estamos nosotros hablando de una tabla de 3 columnas. La tercera columna contiene el grado. ¿Qué es el grado? Digamos que es la frecuencia de relaciones que sostiene un nodo. La primera y segunda columna deben contener a los países, que en este caso van a tener distinto grado. Cuando nosotros le decimos al chatbot que la segunda y tercera columna deben tener nodos, les estamos diciendo que deben tener países que se relacionan entre sí. Vamos al prompt. Lo tenemos aquí. Voy a copiarlo. Es exactamente el mismo. Ahora vamos al chatbot. Copiamos el prompt. Lo ejecutamos. Veamos qué nos dice.
se tarda un poco, se toma su tiempo. Nosotros debemos tener en cuenta justamente esto. El software, entre comillas, aprende. Veamos, nos está diciendo entonces lo que va a hacer. De los 50 países con relación al comercio en el 2021 nos da una lista. La fuente son datos del Banco Mundial, lo dijo al inicio. Ahora está aplicando la teoría de Immanuel Wallerstein, países del centro, de la semiperiferia y de la periferia. Ahora va a plotear las columnas. Veamos. Ok, aquí lo tenemos. Empieza con la semiperiferia, luego con el centro. Veamos si la respuesta satisface el prompt. Las fuentes que toma son autorizadas. Son datos del Banco Mundial, del Sistema Integrado de Soluciones de Comercio, la base de datos para el año 2021, que incluye información de las exportaciones e importaciones entre los países. Y aquí incluye también, sobre esta información, sobre esta data, vamos a clasificar los países en tres categorías, ¿no? Centro, semiperiferia y periferia, usando la teoría de Immanuel Wallerstein del sistema mundo. Nos da la lista. Efectivamente, hay 50 países. Los podemos revisar de manera breve, ¿no? Desde China, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Pasando a países como España, Vietnam, Taiwán, Turquía, y termina con países de América Latina como Perú y Chile. Ahora, en esta siguiente etapa, la respuesta es los países del centro. Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Canadá, Italia, Suiza, España, Australia, Suecia, Austria, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Israel, Grecia, Portugal, Argentina y Chile. Los está situando como países del centro. Luego viene los países de la semiperiferia y está proponiendo a China como países de la semiperiferia, ¿no? A Holanda también, Hong Kong, Singapur. Y en países de la periferia, de que ninguno de los 50 países que están en el top cae dentro de esta categoría. Esto es muy interesante. Digamos que es una evaluación del propio chatbot, por lo que nosotros deberíamos extender en nuestro prompt nuestro rango quizás a 100 países, ¿no? La tabla que genera acá eh, puede ser discutible en el sentido de que pone, por ejemplo, a China en la semiperiferia, pero tiene el grado más alto. Esto nos lleva a nosotros a la discusión de lo que podría ser, pues, esta, esta respuesta, ¿no? Debemos tener en cuenta de que en ningún lugar se nos dice que el chatbot es infalible. Lo que he hecho en este momento es simplemente copiar los datos para poderlos llevar a una clasificación en Excel y poderlos convertir en un archivo CSV. Vamos a hacerlo de esta manera. El último país no tiene grado, el bot no lo definió, por lo que vamos a asumir que el grado es el mismo que los anteriores países de semiperiferia, solo con fines de ejemplo, nada más. Luego vamos a guardar como un archivo CSV.
lo guardamos, le vamos a poner un nombre. Y cerramos el archivo. Veamos qué tan pues, adecuado es el ordenamiento del bot que el bot hace en su ploteo de la tabla de 3 columnas, donde trata de pues, determinar los países del centro y semiperiferia, ¿no? Este es Gephi, que es justamente ya lo que el bot no puede hacer. Vamos a abrir el archivo, el prompt 1. Gephi nos va a hacer algunas preguntas. Vamos a dar aceptar y terminar. Este es la salida, ¿no? Nosotros podríamos hacer algunas cosas acá, pero vemos que el archivo puede ser legible. Ya podemos nosotros decir que luego podemos darle un ranking, ¿no?, a cada tipo de relación, ¿no? Podemos hacerlo. Esto ya correspondería a un trabajo posterior. En cualquier caso, podemos decir que la información organizada por el bot es lo suficientemente consistente como para empezar desde allí un proceso de trabajo diferente. De este modo, volvemos a las operaciones. El prompt se compone de problema, escenario, teoría, datos y una regla de salida. Con este encadenamiento podemos aprovechar las ventajas del chatbot. Es lo que hemos querido sostener en esta conversación.